No sabemos por qué el Senami no hace las estaciones, habiendo contratado personal, habiendo contratado consultoras, habiendo contratado una serie de profesionales civiles y no sé cuántos más, y contando con presupuesto. O sea, no puede el Senami decir no hay presupuesto, no hay justificación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que como no está la obra civil, el proveedor no puede venir e instalar la estación. Y las estaciones han sido adquiridas el año pasado entre los meses de noviembre y diciembre. De acuerdo al contrato, desde la suscripción del contrato tiene que pasar 60 días. Como fueron adquiridas, por ejemplo, en diciembre, tuvo que ser instaladas a más tardar en el mes de marzo o abril. Estamos a la fecha y todavía no han sido instaladas. Y ese es un problema porque en algún momento el proveedor va a decir, ¿sabes qué? O ya no, o simplemente va a cobrar alguna penalidad en función a algún arbitraje o alguna acción adicional. Entonces, ¿quién va a salir perjudicado ahí? La entidad. Y además que la serie histórica, como mencionaba el ingeniero, se está perdiendo. Entonces, sin datos no hay información. Y sin información no podemos tomar decisiones. Y estas decisiones tienen características muy importantes para la población porque son alertas a través de INDECI. Estas genera alertas ante posibles huaicos. 61 estaciones es una muestra de una población de 1000 más o menos. Y nos puede dar a entender que la red del Senami tiene deficiencias. Pueden haber más estaciones que no están generando datos. Hay estaciones donde no hay observadores. Y esa pérdida de datos es irrecuperable. Porque pasó y nunca más lo vamos a poder obtener. Entonces, a nosotros como especialistas del Senami nos preocupa mucho porque nunca habíamos pasado por esta situación tan crítica en relación con un grupo de estaciones y más aún teniendo todos los recursos para poder rehabilitarlas y que funcionen de manera perfecta. Y le quería comentar, señor congresista, hay un archivito que decía Expo. Lo paradójico de nuestro caso es, como le mencioné en su momento, la directora de presupuesto el 31 de diciembre con un documento nos dice que hay 2 estaciones que han sido rehabilitadas, y con este documento firmado por la directora de administración, esas 2 estaciones dicen que no están rehabilitadas. O sea, una dice que sí están rehabilitadas y otra dice que no están rehabilitadas. Y si podemos avanzar, por favor. Hay unos cuadros donde, más adelante, por favor. Ahí está toda la historia, más adelante, por favor. Un poquito más. Un poquitito. A partir de ahí. ¿En Tacna dónde está? Está ubicada cerca está en la parte de la sierra casi de Tacna. Está cerca, está a 2 horas, creo que me han dicho que está de Tacna. Sí, me han indicado. Entonces, ¿qué sucede? No se visualiza bien, en la parte derecha está la justificación, y lo paradójico es que si uno cuando empieza a revisar el informe, prácticamente han estandarizado el problema para todas las estaciones como si fuesen un solo problema único. Y a todas le han colocado, dice la situación del activo es de pérdida completa como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los primeros meses. Ese cliché, disculpe, está para las 61 estaciones. Entonces, si todas han sido totalmente arrasadas, todas deberían de tener estaciones nuevas, automáticas, y no solamente comprar ciertos sensores. ¿Sí? Entonces, si analizamos con profundidad este informe, yo creo que no ha tenido la rigurosidad técnica para poder establecer criterios reales de deficiencias y de necesidades para poder rehabilitarlas de manera idónea. ¿Contraloría ya está investigando esto? Nosotros, le comento, señora congresista, nosotros como sindicato hicimos un documento dirigido hacia la ministra del Ambiente, explicándole, no hacía tan detalle, pero sí le comentamos que las 61 estaciones no habían sido rehabilitadas. También enviamos un documento a la
a la OSI del CENAMI, y nos indicaron que ellos van a hacer una evaluación posterior, sí, que no era el momento y que ellos van a en algún momento hacer la verificación, ¿no? Y la ministra justo cursó el documento al presidente ejecutivo de nuestro informe, y sus subdirectores hicieron los informes que les acabo de mencionar, donde ellos dicen que sí han rehabilitado, ¿no? Todo eso lo tenemos aquí con documentos, pero a la fecha, como les repito, las estaciones no están operando, no están funcionando, no están generando datos, y los proveedores tienen las estaciones, pero no pueden instalarla porque el CENAMI todavía no ejecuta las obras civiles. Justamente hay un pequeño video, no sé si me lo permite, señor congresista, que en el mes de marzo, este video se fue propagado por Canal 5 en relación a las 61 estaciones. La furia de la naturaleza azota sin clemencia y sin previo aviso, cobrando vidas y destruyendo todo a su paso. Yo necesito ayuda porque no tengo nada. Ve usted cómo se ha caído mi casa, se ha llenado de agua. Todita mi ropa está inundada, no tengo que ponerme. Aunque no se puede determinar con precisión el día y la hora exacta de un inminente desastre natural, existen estaciones meteorológicas e hidrológicas que permite advertir a la población ante posibles inundaciones, desbordes y huaicos con días y hasta horas de anticipación. El fenómeno del Niño Costero del año 2017 no solo arrasó con casas, animales, vehículos y campos de cultivo, sino también destruyó 61 estaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología CENAMI en el centro, norte y sur del país. Ha pasado más de 2 años, sin embargo, hasta el momento solo se ha reparado 2 de las 61 estaciones hidrológicas y meteorológicas, 14 estaciones muy malas, 13 estaciones malas, 34 estaciones regular, total 61. Las consecuencias negativas de no tener estaciones, no saber, no monitorear el caudal del río, no saber si está lloviendo más que años anteriores o si está lloviendo... Como si CENAMI tuviera los ojos vendados. Efectivamente. Para la reparación de las estaciones dañadas durante el fenómeno climático, CENAMI recibió un presupuesto de más de 13 millones de soles. ¿Pero qué se hizo con el dinero? De repente una malversación de fondos, porque el dinero que estaba destinado y cuyas metas físicas era la reconstrucción de las estaciones, ha sido empleado en consultorías. Llegamos hasta la zona de Moyopampa, donde estaba instalada la única estación hidrológica de Chosica. En este pequeño almacén se encuentran los restos de la estación hidrológica de CENAMI. Sin embargo, podemos observar que este importante instrumento de medición del río Rímac está hacinado en este pequeño espacio. Miren cómo se encuentra la estructura de este aparato totalmente oxidado y desgastándose con el tiempo. Sin embargo, cada parte de este instrumento que ahora luce empolvado cuenta con el sello de CENAMI. Donde antes había una importante estación que medía la variación de los niveles del río Rímac y alertaba posibles desbordes, hoy solo hay escombros. Estamos viendo los restos, esos postecitos blancos son los restos de la infraestructura de
de protección de la estación automática, porque acá había una estación automática. Este es el protector del instrumento que servía para medir la variación del nivel del río. Sin embargo, podemos observar que está abandonado y cubierto de polvo. Si abrimos la puerta, podemos observar que no hay absolutamente nada. Hace menos de un mes, el sur del país fue azotado por una serie de huaicos y deslizamientos que cobraron la vida de 10 personas. ¿Me permite? Nos encontramos en la estación climatológica de la Universidad Central de Venezuela. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros participantes, al señor José II Juan Silva Cotrina, César Raúl Alencar Mejía, Raúl Fras Aguirre Almeida. Gracias por haber llegado a este despacho trayéndonos esta información tan importante que nos indica que debemos adoptar acciones concretas. A nosotros, de lo que ya hemos podido entender, nos interesaría mucho poder hacer acciones concretas en relación a las 61 estaciones que no han sido rehabilitadas y en relación a las estaciones de medición de la calidad del aire. Entonces, quisiéramos empezar a ponernos de acuerdo con ustedes a partir de este momento en acciones concretas. Me parece que una buena estrategia en relación a las 61 estaciones sería inmediatamente hacer denuncias por prevención del delito ante el Ministerio Público. Las denuncias las interpondría quien habla para que pidamos una verificación en el lugar de los hechos y se le levanten las actas, cosa que tendríamos un documento oficial de parte del Ministerio Público del estado real de estas, una descripción, porque también no nos van a dar mayor información que describir el estado de estas estaciones. Entonces haríamos estas 61 denuncias en los lugares y en las jurisdicciones donde está cada una de las estaciones, y para eso nosotros necesitamos de su apoyo, de la información técnica para poder elaborar estas 61 denuncias y que salgan de manera inmediata para poder tener un estado actual, porque ya tenemos ahora un reporte. Nosotros también debemos ir por lo menos a verificar parte de estas estaciones, pero considero que el valor legal de un acta de un fiscal de prevención del delito sería muy importante, porque también ya estaríamos activando aquello que representa advertirle a un fiscal que la omisión en la rehabilitación de estas estaciones van a generar daños a las personas. Entonces, un fiscal de prevención del delito estaría en pleno ejercicio de su función. Y las actas a nosotros nos valdrían muchísimo, porque con eso, a la vez, nosotros podríamos tener un registro del estado actual. Entonces, por un lado, esa sería nuestra primera acción, que necesitamos que inmediatamente nos pongamos a trabajar en gabinete para ubicar el lugar, los datos y saber a qué fiscal de prevención del delito tenemos que interponer esas denuncias. Por un lado. Por otro lado, necesitamos sí poner de conocimiento inmediato a la Contraloría. Entonces necesitaríamos que nos ayuden a elaborar un documento que comprenda cada uno de los aspectos técnicos que usted nos acaba de expresar y explicar, por cuanto nosotros podemos ayudarle con el área legal, pero por el tema de la especialidad sí necesitamos que ustedes nos ayuden a elaborar este documento para que de manera urgente se empiece a hacer una verificación. Se empieza a hacer un examen de control, que ya no sería pues de un control simultáneo, ya sería posterior, porque estando aquí ya, y eso en 2017 ya hay suficientes razones para empezar a hacer esta acción, para dirigírselo directamente al Contralor General de la República. Por otro lado, también necesitamos hacer un documento desde mi despacho dirigido a la OSI, pidiéndole igualmente la verificación de las 61 estaciones, cuyas actas, más allá de que ellos vayan a hacer su examen, porque si ellos se han negado a hacer un examen oportunamente, aquí probablemente hay algún tipo de concertación con las autoridades, porque no hay forma en cómo se pueda negar un órgano de control interno a realizar este tipo de verificaciones o de acciones cuando estamos ante una situación tan peligrosa para la sociedad. Entonces, lo que también nos interesaría es pedir acá a estas OSIs que hagan sus verificaciones para que nosotros podamos obtener esas actas de verificación. Por otro lado, quisiera pedirles por favor que en el día de mañana en la tarde, no sé si ustedes tienen habilitado su horario a partir de las 2 de la tarde, para poder visitar las estaciones de control de calidad del aire, de las 2 que sí están funcionando y luego de las
8 que no están funcionando. ¿Ya? Sería necesario y urgente visitarlo para saber qué es lo que está pasando, por un lado. Por otro lado, necesitamos que ustedes nos habiliten una hoja con línea de tiempo y con una indicación para poder ir a visitar las instalaciones del CENAMI y saber qué documentación pedir y con qué funcionarios debemos entrevistarnos y qué es lo que tenemos que pedir para saber obtener correctamente la documentación. Todo esto nos tiene que dar lugar a dos cosas, ¿no? A obtener la información del estado actual de este incumplimiento en la rehabilitación de las 61 estaciones máximas si se tiene en cuenta que se ha desembolsado presupuesto. O sea, tenemos que saber a ciencia cierta el día de hoy si han existido en realidad lo que hemos escuchado del reportaje del gasto, ¿no? del presupuesto en consultorías y no en las instalaciones o las edificaciones que tenían que hacer para que el proveedor cumpla con la instalación. Hay que saber a detalle, no ya en manos de este despacho, visitando el CENAMI, pidiendo información en el lugar de los hechos, porque podemos oficiar, pero van a demorar eternamente y nos van a contestar lo que ellos quieren, pero nosotros sí podemos hacer una visita, pero tenemos que saber a qué departamentos ingresar y qué documentación pedir para que nosotros podamos tener, digamos, más rápido la documentación. En ese sentido, yo creo que debe darnos lugar a una denuncia penal, obtener todos los documentos para hacer una denuncia penal y luego para pedir la creación de una comisión investigadora en el Congreso. ¿Para qué? Para que en el ámbito político, ¿no?, se cite a estas autoridades y ya con documentos en mano podamos evidenciar lo que está sucediendo. Entonces, en ese sentido, presentes las autoridades desde una comisión, ¿no?, se les va a poder también exigir el cumplimiento. Porque una visita mía es importante, pero vamos a hacer un oficio. Pero ese oficio nos lo pueden contestar como no, lo pueden hacer como no, pero si son llamados a una comisión investigadora, o por lo menos a la comisión de fiscalización, van a venir las mismas autoridades a responder, y como nosotros vamos a tener la documentación, debemos obtener en ese momento respuestas claras de lo que se tiene que hacer, porque no podemos llegar a enero o a diciembre sin las 61 estaciones. Algo tiene que suceder, ¿no? Pero para ello necesitamos tener de manera concreta el estado actual a hoy, sobre la documentación que ustedes tienen y sobre la información que ustedes manejan. Para nosotros es un asunto primordial. Es inconcebible que estas 61 estaciones no hayan sido rehabilitadas bajo ningún pretexto. Y que estas estaciones de la calidad del aire tampoco estén funcionando. Entonces, atentar netamente contra la salud de los ciudadanos y contra su nivel de vida y contra su dignidad. Porque si existen dinero, existen presupuestos y existe ya la instalación de estos equipos, ¿cómo no van a funcionar? Porque a partir de eso debe haber información que se proporcione en tiempo real que permita a las autoridades adoptar acciones concretas. Es grave que no se tenga la data, ¿no?, del registro histórico, que se haya interrumpido. Es algo muy peligroso y me sorprende que luego que haya salido este reportaje la situación no haya cambiado. Quiere decir que un reportaje no los incita a cumplir con su deber. Entonces hay que tomar este tipo de acciones un poco basados ya en la experiencia que nosotros tenemos de manejar casos emblemáticos y complejos, y este es un caso emblemático y es complejo por la misma especialidad, pero considero de que esta sería una buena ruta para empezar a obtener resultados. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer de inmediato. Pues necesitamos de manera urgente que ustedes se sienten con nosotros a elaborar las denuncias. Nosotros vemos todo el ámbito legal y ustedes nos ponen exactamente qué es lo que se está poniendo en riesgo, ¿no?, y qué es lo que estamos pidiendo que se verifique, ¿no? No sé si tengan algo más que agregar, por favor, o alguna información que ampliar. Sí, doctora, nosotros nos vamos a poner a trabajar, vamos a conseguir la información y vamos a brindarle todo nuestro apoyo, tanto especializado, ¿no?, y cualquier detalle adicional
gustosamente, ¿no? Entonces estaríamos quedando en que nosotros necesitamos la información inmediata, porque van a ser 61 denuncias por prevención del delito diferentes, no va a ir en una sola. Tiene que ir a cada fiscal de la jurisdicción donde está la estación. Es una buena estrategia, ya van a ver que va a dar resultado. Entonces son 61 denuncias que no vamos a poder hacer si ustedes no nos dan los datos de la ubicación, el lugar donde está, y nosotros hacemos el resto del trabajo. Y cada una de las estaciones, de cada una, incluso las que dicen que están rehabilitadas. ¿Ya? Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado, a partir de mañana en la tarde empezaríamos a hacer la visita por las estaciones que no funcionan, de medición de calidad del aire, a partir de las 2 de la tarde. Les rogaríamos que ustedes nos acompañen. En primer lugar, hoy día mismo se pongan a organizar qué lugares son, a qué lugares debemos entrar, qué es lo que tenemos que verificar para poder hacer efectiva y provechosa esa visita. A partir del mes de septiembre se inicia el año hidrológico. ¿Eso qué significa? Que las lluvias ya empiezan a acentuarse en la parte alta y poder rehabilitar las estaciones va a ser mucho más complejo. Entonces el tiempo es bastante corto, ¿no? Muy bien, con mayor razón si estamos hablando de septiembre ya no tenemos tiempo de nada. Sinceramente, lamentablemente se van a lamentar pérdidas, se van a lamentar pérdida de vida seguramente a partir de la época de lluvias en enero, febrero, pero eso no quita que adoptemos las acciones. Entonces, de manera inmediata también necesitaríamos la elaboración, doctor Ricardo, de la moción de comisión investigadora, inmediatamente, para poder presentarla al Congreso y para que podamos al más breve plazo obtener resultados. Para las estaciones hidrológicas. Será un reto para nosotros poder ver las 61 estaciones rehabilitadas. Sí, es una batalla, pero es de día a día. Hay que empezar a hacerlo. Entonces, les rogaría, esto es muy, muy urgente, todas estas acciones. Agradezco que ustedes hayan estado aquí y nos hayan traído esta información. Ahora lo que queda es trabajar. Sí, les agradecemos su presencia. Tenemos todo un plan de trabajo. Muchas gracias. De la tarde con 22 minutos. Continuamos en la agenda parlamentaria a través de Congreso Televisión. Ese fue el evento organizado por la congresista Jenny Vilcatoma, tercera vicepresidenta del Parlamento Nacional.